¿Eres una persona que durante todo el día te sientes estresada? Probablemente esto tenga que ver con la ansiedad anticipatoria y hoy hablaremos acerca de la misma. Para poder referirnos a la ansiedad anticipatoria, tenemos que diferenciar primero que todo que el estrés y la ansiedad no son lo mismo. Tenemos que entender que hay una diferencia entre ambos. El estrés tiene un origen claro, es una situación interna o externa del medio que nos está demandando una respuesta y esa respuesta es precisamente el estrés. Y ya lo habíamos dicho en un video anterior, este estrés puede ser adaptativo o desadaptativo. Puede ser eustrés, que es adaptativo, o distrés, que es un tipo de estrés desadaptativo. Entonces hay un origen claro, hay una proyección hacia el futuro que nos ayuda a entender cuál es la meta y qué acciones debemos emprender para alcanzarla. La ansiedad es una respuesta inespecífica. No tenemos un origen claro acerca de la misma, es una sensación general de malestar, tanto físico como mental, una aprehensión acerca de algo que está sucediendo, pero que no tenemos claridad de qué se trata. Entonces, mientras el estrés tiene un origen claro y podemos identificarlo, y nos estamos anticipando a las consecuencias de eso que está sucediendo, en la ansiedad suceden una cantidad de procesos inespecíficos, no conocemos la causa de esta respuesta de activación, de esta sensación de aprehensión, y esto nos provoca un malestar muy grande. De hecho, la ansiedad es un diagnóstico complejo de realizar, requiere de una evaluación psicológica y psiquiátrica que permita determinar el subtipo de ansiedad que estamos enfrentando. Pero estamos hablando de la ansiedad anticipatoria como un elemento que tiene que ver con la respuesta del estrés. Cuando yo tengo una situación del medio externo o interno que me está generando una necesidad de respuesta, pues entonces yo empiezo a proyectarme hacia el futuro, empiezo a pensar qué es lo que va a suceder, cuáles son las consecuencias de lo que va a suceder, me empiezo a imaginar cuál va a ser el resultado. Y ahí está la esencia del asunto que estamos tratando. Porque cuando esa anticipación que yo hago, que es esa proyección al futuro, esa imaginación de la consecuencia final de lo que sucede, yo la estoy planteando como algo negativo, algo riesgoso, algo que va a ser desagradable para mí o para los demás, entonces esa anticipación me está generando una respuesta desagradable. Yo doy por hecho de que eso que me estoy imaginando realmente va a suceder, y como es algo desagradable, malo, negativo, pues entonces mi organismo responde ante esa misma proyección y esa imaginación que estoy haciendo. Por lo tanto, esa proyección cognitiva hacia el futuro determina yo cómo me voy a sentir en el presente y cómo me voy a sentir de aquí en adelante hasta que esa consecuencia se vuelva real, hasta que pase lo que tenga que pasar. Esto afecta la planificación. No es lo mismo planificar desde una proyección mental, imaginando una consecuencia positiva, que teniendo una proyección mental y una imaginación que me permita proyectar imágenes negativas. Porque cuando yo pienso que el resultado va a ser negativo, mi planificación se bloquea. Mi mente no diferencia de lo real de lo imaginado. No diferencia lo que yo estoy proyectando como una consecuencia negativa y desagradable que va a suceder de si estuviera realmente sucediendo en el presente. Y cuando esto sucede, entonces la respuesta orgánica, la respuesta de tipo hormonal, genera una consecuencia desagradable en el sujeto, genera una consecuencia desagradable en mí mismo. Cuando yo, por el contrario,
lo que hago es imaginar, proyectarme hacia el futuro, pero imaginando que la consecuencia, el resultado final va a ser adaptativo, agradable, va a ser el resultado óptimo que se esperaría de la circunstancia que se está presentando. Entonces sucede lo contrario. La planificación, ese paso a paso que vamos a realizar, me dispone y me prepara para tener claridad de cómo va a ser ese paso a paso, qué es lo que debo hacer e ir desarrollando las acciones. No se genera un estancamiento, que sí sucede cuando me imagino y me proyecto la consecuencia de manera desagradable y negativa. Entonces, tenemos que tener claridad de que el 90% de las cosas que nos imaginamos y que son negativas no suceden. Por el hecho mismo de imaginarse que algo va a suceder, esto no hace que necesariamente esto vaya a suceder en la realidad en el futuro, pero sí me puede bloquear o me puede predisponer para realizar las acciones necesarias para que el resultado suceda. Si yo me imagino una consecuencia desagradable y negativa, eso me va a bloquear y no me va a permitir planificar bien porque ya doy por hecho de que eso va a suceder, de que eso negativo va a suceder. Pero si me imagino en mi proyección que la consecuencia va a ser lo adaptativo, lo esperado, lo positivo, pues entonces mi planificación no se afecta, voy a poder realizarla adecuadamente y voy a poder alcanzar los objetivos de manera óptima. Entonces, esto es un patrón mental, es un esquema mental, lo llamamos en psicología cognitiva. Y este esquema mental es producto de todas las vivencias del pasado, las experiencias, los aprendizajes anteriores, y empieza a ser parte de nosotros, empieza a desarrollarse automáticamente. La buena noticia es que se puede cambiar y esto implica que debemos desarrollar una serie de pasos que se recomiendan desde la psicología, desde la ciencia psicológica, para poder modificar este esquema de pensamiento. No somos rígidos, no somos inflexibles y si nuestra personalidad tiende a eso, pues entonces debemos hacer conciencia de estos patrones en primera medida, generar conciencia de que este tipo de pensamiento no es adaptativo y no nos está generando una respuesta adaptativa y esto nos está bloqueando, esto nos está impidiendo avanzar. Entonces, cuando generamos esa conciencia acerca de ese estilo cognitivo, de nuestro estilo de pensamiento, estamos dando el primer paso para generar ese cambio. Y aceptando que tenemos este estilo de pensamiento desadaptativo que nos proyecta negativamente, entonces, una vez que nos damos cuenta de que este esquema cognitivo se está activando, lo que debemos hacer es detenernos y reflexionar acerca de que esta no es la manera adecuada, de que, de que este estilo de pensamiento nos está generando un patrón desadaptativo del cual no logramos salir, que sería un segundo momento, el detenerse a hacer este tipo de reflexión y luego a partir de esa reflexión ya podemos pasar a un tercer momento en el cual podemos diferenciar los elementos sobre los cuales tenemos el control y sobre los cuales no tenemos el control. Nosotros no podemos pensar que tenemos el control sobre todo. Debemos aceptar que hay cosas que dependen de otras circunstancias, de otras personas y a pesar de que querramos que pasen y que estuvieran bajo nuestro control, pues no lo están. Cuando aceptamos que no todo está bajo nuestro control, entonces procedemos a determinar qué está bajo nuestro control. Nosotros qué podemos manejar, sobre qué tenemos influencia y trabajar específicamente sobre ello, sobre lo que tenemos influencia y control. Y cuando nos hacemos conscientes de ello, entonces empezar a realizar las actividades sobre las cuales tenemos el control, empezar a tomar acciones para poder tratar de enfocar el resultado que queremos, lograr ese resultado que queremos y entender que trabajar sobre lo que tenemos el control es la base de la construcción del futuro, de esa consecuencia que queremos lograr.
Y un último elemento es que a muchos nos cuesta esto. No podemos ser tan autodemandantes. A veces queremos que todo salga perfecto, a veces queremos que el resultado sea tal cual lo imaginamos, y muchas veces esto no sucede. Tenemos que tener la suficiente flexibilidad cognitiva y esto se aprende con la práctica. Yo les puedo decir que desde mi perspectiva es posible lograrlo. Y es que debemos aceptar con cierto grado de humildad que al no tener control sobre todas las circunstancias y todas las variables del entorno, pues entonces podemos lograr el resultado, no tal vez como nosotros lo estamos imaginando, pero finalmente un resultado que sea aceptable. Tratemos de cambiar ese rasgo de personalidad y esto nos va a alivianar mucho la vida, nos va a alivianar mucho no solamente nuestro pensamiento, sino que va a disminuir estos niveles de estrés que se presentan en la cotidianidad. Así que la invitación es precisamente a que tratemos de leer, de entender cómo es que esto funciona y entendiendo cómo está funcionando, generar los cambios que nos permitan en el presente sentirnos cada vez mejor, cambiar esos esquemas mentales desadaptativos que nos están generando tanta tensión, cambiar esa ansiedad anticipatoria que no nos ayuda en nada y que no nos ayuda a resolver las situaciones del presente y entender que es en el presente en donde tenemos que trabajar para construir un buen futuro. Por favor, no olvides suscribirte y nos ayudas mucho dándonos un like, comentando o compartiendo nuestros videos y activando la campanita para que no te pierdas las nuevas publicaciones. También puedes visitar nuestra página web y consultar nuestras redes sociales.